A partir de este momento, en el Info, la entrevista del día. Con las disculpas del caso a la audiencia y a Liliana, que bueno, no pudimos, después de todo lo que teníamos preparado, no pudimos conversar con ella. Y gente que, bueno, amiga también de Liliana, que estaba allí esperando, expectante, porque realmente va a ser una columna de gran calidad, pero bueno, hoy no pudo ser. Las cosas por algo pasan. Pero estamos ya en nuestra entrevista del día y con nuestro entrevistado, Fernando Olivera, integrante de la plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, que hace poquito dijo que todos los ministerios deberían tener un área vinculada a la infancia, principalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que define muchas políticas al respecto. Esto, de alguna manera, nos impactó cuando los leíamos. Cuando lo leíamos también fue crítico con la poca atención que se brinda a niños, niñas y adolescentes pobres, que es lo que se les ofrece como alternativa, bueno, el narcotráfico. Y también dijo que en el Estado nadie evalúa el riesgo para niños, niñas y adolescentes baleados y que muchas veces se podrían evitar muertes si se interviene más temprano. Es decir, se prevenir antes que se lamentar. Pero esto es solo alguno de los prevenir que podemos conversar esta mañana. Ya fuera del micrófono, estamos haciendo otra entrevista. Ya nos adelantó un montón de temas. Fernando, gracias por venir. Buenos días y bueno, muchas gracias. Adelantó un montón de temas. Bueno, el tema es preocupante. Yo decía también fuera del micrófono. Bueno, a veces uno tiene la sensación de que hay muchos diagnósticos en estos temas, pero después a la hora de la concreción, no sé si tenemos tantas concreciones. ¿Cuál es tu mirada? Sí, nuestra mirada es bastante crítica acerca de cómo se verá. O sea, hay compartimos una cantidad de las líneas discursivas que se plantean compartimos de organismos o personas vinculadas a algunos organismos de gobierno. El tema ha sido el aterrizaje a tierra de todas esos diagnósticos o cómo se va a seguir adelante. Mira, alguna cosa concreta que vinculo con lo que vos planteaste ahí que le instante y con la declaración de Negro en estos días vinculada a la muerte del niño de un año y de las cosas que nosotros de cierta manera cuestionamos. Sí, y la respuesta de seguridad pública es solo del Ministerio del Interior o solo la prevención de estas situaciones está pensada desde el Ministerio del Interior o solo las va a pensar el Ministerio del Interior. Obviamente hay delitos que son muy difíciles de prevenir. Ahora, eso lo decía el ministro. Exacto. Ahora, si por ejemplo en una situación como son las balaceras en los territorios, gente amenazada o intentos de asesinato que han habido previos, que pareciera que este es un caso donde el papá estuvo ya previo, amenazado, o inclusive por lo que sale en la media de prensa había sido utilizado en una otra oportunidad. Si hubiera un equipo con un protocolo previo, vos podés actuar sobre el resto de la familia y no solo sobre la persona involucrada. Ver si hay niños, que no tiene que ser interior, no solo lo que te involucra. Esa es una de las mayores dificultades del Estado que le cuesta articular interinstitucionalmente y brindar información más transversal que permita a otros operadores intervenir en estas situaciones. Nosotros planteamos que, por ejemplo, frente a estas situaciones se podría haber generado, que no significa esto, por ejemplo, en particular, se podría haber que ya lamentablemente sucedieron, pero que frente a esta y otras situaciones se podrían utilizar otras herramientas que evaluaran el riesgo, si hay niños, niñas, adolescentes, que acompañen a la familia en la denuncia, la posibilidad de retiro del territorio, que acompañen un montón de cosas, y que no tiene que quedar solo en la mano del Ministerio que acompaña. Bueno, antes de seguir, nos escriben por allí, dice que hay
se está oyendo con ecos, que hay ruido de fondo, no sé, hoy tenemos un día fatal con respecto a esos temas. Antes de seguir, Fernando, estaría bueno respecto a esos temas, contarle a la audiencia qué es este PIAS, qué es esta plataforma Infancias y Adolescencias y qué es, cómo actúa con respecto al Estado. ¿Es parte del Estado? ¿Es independiente? Con respecto al Primero que nada, la plataforma de Infancia y Adolescencia surgió en el año 2020, en plena pandemia, como una reacción a las situaciones que estábamos viviendo, que no sabíamos ni dónde estábamos parados. Frente a un territorio totalmente abandonado, éramos muy pocos las organizaciones que transitábamos por el territorio y a su vez entendíamos que nada, que ni los técnicos que operábamos en territorio, ni el Estado estábamos dando respuesta a las situaciones que estaban viviendo las niñeces y las adolescencias. A partir de eso empezamos como a juntarnos virtualmente primero. Somos un conjunto de organizaciones de sociedad civil de primer, segundo y tercer nivel. Eso significa que somos organizaciones individuales, somos organizaciones de organizaciones, yo que sé, está involucrada ANOM, Comité de los Derechos del Niño, AUDEC, colectivos profesionales, perdón, Sí. y también servicios universitarios. Hoy le integramos más de 60 colectivos, o sea, 60 organizaciones que estamos. En realidad hoy no tengo ni el número exacto de la plataforma, pero ha ido creciendo notoriamente. El punto importante para nosotros ha sido, por un lado, sacar poner a los temas de infancia y adolescencia en la agenda pública, sacarla de los especialistas, que siempre hay una respuesta, ¿no?, brillante, pero que poco impacta muchas veces. Un buen análisis. Un muy buen análisis, una cantidad de propuestas, pero que poco impactan en la realidad de los gurises. De hecho, seguimos teniendo un 30% de nuestros niños que nacen bajo la línea de pobreza, un montón de esos aspectos. El otro era incidencia política, es decir, entendíamos que desde un conjunto de organizaciones podíamos poner algunos puntos claves arriba de la mesa. En esos puntos claves que pusimos estaba la institucionalidad, las situaciones de desigualdad y pobreza y las situaciones de violencia. Y por otro lado, la participación de niños, niñas y adolescentes. Somos un colectivo de organizaciones que trabajamos directamente con gurises y bueno, y la palabra de los gurises nos parecía sumamente relevante y nos parece una de las menos escuchada muchas veces a la hora de la toma de decisiones. Y bueno, y con esos objetivos trazamos algunos puntos que nosotros ponemos como mojones del año, como es el 25 de abril, el Día Mundial contra el Maltrato Infantil, el 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, y el 20 de noviembre. En torno a estas otras variables de institucionalidad, pobreza, desigualdad y demás, y estas fechas vamos desarrollando diferentes actividades que nos permiten poner el tema arriba de la mesa, poner diferentes voces arriba de la mesa. En algún momento hicimos unos diálogos interpartidarios e interinstitucionales, en otro momento hicimos un congreso nacional para adultos de infancia y adolescencia. El año pasado hicimos un congreso nacional de infancia, que se hizo por primera vez en Uruguay, hecho y armado por gurises y para gurises. Entonces, digo, nada, hemos ido como transitando diferentes momentos y bueno, y hemos ido avanzando en un colectivo que preocupado, sumamente preocupado, pero también comprometido con respuestas para esta situación. Y de esos diálogos, de esas instancias, surgió un mayor compromiso, por ejemplo, por parte, o un mayor entendimiento. A veces no es solo compromiso, sino entender la problemática, ¿no? Es decir, por parte de los actores políticos. Sí, tanto mira, en el año 2024 hicimos un diálogo interpartidario y estaban esos cuatro ejes, lo de institucionalidad, pobreza, desigualdad y violencia, y logramos una cantidad de puntos en común que nosotros lo terminamos reflejando en un documento que le llegó a todos los partidos políticos. Estaba la voz de los partidos políticos. En el año 2025, en el torno al 25 de abril, hicimos otro espacio. Ahí ya estaba el gobierno recién instalado, pero fueron una cantidad de ministerios. Recuerdo el viceministro de Desarrollo Social, estaba la ministra de Salud Pública, presidenta de NAU, o sea, había una institucionalidad y hubo una serie de acuerdos o de puntos en los que acordamos para abordar determinadas cuestiones.
Eso era primer año que no tenía presupuesto propio, eso no ha ido avanzando en una agenda de la manera que nosotros entendemos que debería haber avanzado, ¿no? Ujú. Yo leía hoy al principio, y tú hacías una referencia a eso, que debería haber un área vinculada a la infancia, principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Esto tuvo algún correlato por parte de los ministerios? Nosotros el año pasado, cuando le solicitamos por la entrevista al presidente Yamandu Orsi, y nos recibió enseguida, a los pocos días de haberle solicitado la entrevista, uno de los planteamientos que le hacíamos es entendiendo que la infancia es un área sensible de un montón de decisiones que se toman, pero que muchas veces las personas que lo toman no tienen la dimensión del impacto que tiene eso en las infancias. Eh, eh, la, la vida de un adulto, 5 años en la vida de un adulto tienen un impacto que 5 años en la vida de un niño tienen otro impacto. Es más, sobre todo en la primera infancia. En todo el desarrollo de la Ujú. infancia, porque ahí tenemos nudos problemáticos en cualquiera de los puntos donde vos pongas el foco en las diferentes edades, ¿no? Es más, tan es así que el impacto muchas veces se juega entre la vida y la muerte en algunos aspectos de estas resoluciones. Eh, entonces, el planteamiento que le hacíamos era que tenía que haber un área de infancia en todos los ministerios para que esas áreas de infancia dialogaran a la hora de generar un presupuesto, a la hora de generar respuesta. Bueno, creemos que la reglamentación de la ley GAPIA, que crea este gabinete de infancia, eh, iría en parte a esa propuesta que nosotros hacemos. Entonces, en el entendido de que se debe abordar las infancias desde otra manera, desde un claro liderazgo político, esto es indudable, Ujú, pero a su vez tiene que haber un liderazgo técnico, no se puede hacer cualquier cosa. ujú. Y el cobro al grito nos ha salido muy caro muchas veces. En esto vamos a decir algo que se ha mencionado hasta el cansancio. Debería haber políticas de Estado más que de gobierno. Sí, sí, de hecho nosotros hemos planteado la necesidad de que se cree un plan nacional de infancia y adolescencia, un plan maestro que articule todas las realidades y situaciones de la infancia y la adolescencia en todo el país y bueno, de hecho no está. Entendemos que por momentos hay como distintos rumbos en determinados organismos que deberían estar mucho más articulados. Hay también casos puntuales, ¿no? Como el que pasó hace poquito, de un chiquito donde se le detectó que tenía sustancias, Sí. y bueno, allí la justicia actuó en contra del padre. Y entonces uno se pregunta, hay una diversidad de situaciones que es muy difícil de abordar. Hoy tú hablabas de la prevención en algunos casos, pero también en un país que es territorialmente pequeño, donde igual hay muchas diferencias, eh, tenemos muchas realidades diferentes con respecto a las infancias. Sí, sí, tenemos, sí. Sí. Sí, tenemos muy disímiles. De hecho, si uno mira, cruza 3, 4 variables en las cuales uno apoyarse, por ejemplo, si uno mira, Uruguay tiene un problema muy grande con las armas de fuego y con los delitos vinculados a armas de fuego. Uruguay tiene 11, creo que ahora mejoró el número, pero es 11 cada 100.000 habitantes Ujú. asesinados en territorio. Si uno eso hiciera la distribución por territorio, pasamos a la zona oeste del municipio a más de 50 cada 100.000. Es un disparate. Es un disparate. En otras zonas tenemos 0 sobre 100.000. Si lo pasamos a otras variables, por ejemplo, la informalidad, Ujú. que obviamente la condición de los adultos afecta a la situación de las infancias y las adolescencias. Tenemos departamentos con el 50% de informalidad laboral. Entonces digo, ahí hay determinadas variables que operan de diferente manera en la realidad y en la vida, en la ¿Del trabajo protección. infantil? El trabajo infantil. Bueno, tuvimos una encuesta que se presentaron los números del año pasado, hablaba de más de 40.000 niños en situación de trabajo infantil. Nunca se terminó se presentó como un breve informe, pero nunca se terminó de presentar el informe completo para ver algunos números, porque algunos números llaman la atención de cómo
por lo menos saber de cómo se llegó a determinada cifra, pero a su vez tenemos un avance brutal en todo lo que es las nuevas tecnologías. Y esa encuesta no hablaba nada sobre el trabajo infantil en las nuevas tecnologías. Bueno, no hablaba nada del trabajo infantil en los mercados ilegales, porque encuestar Claro. ilegalidad no se puede, pero tampoco hay estudios después posteriores que nos digan cuál es la situación de las infancias en los entornos delictivos, en las economías ilegales. ¿Y qué falta? ¿Voluntad, presupuesto, sabiduría? ¿Qué? Yo ¿Hay creo un que combo? hay una combinación de elementos que faltan. Por un lado, información precisa. Ujú. Información que nos permita. Hay mucha información muy dispersa. Nos falta como elementos que nos habiliten a tener información precisa y en tiempo real. Eso por un lado. Entonces tenemos como algunos puntos ahí con respecto a la información que bueno que es complicado. Otro punto es la articulación interinstitucional de los servicios del Estado. No intercambian información ni respuesta entre la mayoría de los organismos. Y lo otro que tenemos es como una visión muy montevideanocéntrica de la realidad. Entonces terminamos con algunas situaciones vinculadas a infancia y adolescencia en Montevideo, Canelones, Claro, la zona el área más metropolitana. metropolitana. Exacto. Entonces no tenemos una situación, por ejemplo, se instaló una mesa de trabajo infantil el año pasado en Rivera, binacional, pero el Estado, o sea, las organizaciones y el Estado en Rivera aportan muy poco para esa mesa binacional, no tenemos esto, una diferenciación de un proyecto por frontera, esto de los gurises que son de Uruguay y de Brasil y que transitan Claro. por un lado y por el otro. Bueno, nada, hay muchas realidades muy complejas, la división Avenida Italia, Camino Carrasco, norte-sur, tenemos mucho Uruguay. En esto, yo vivo en la costa, si uno hiciera un paralelismo entre Interbalnearia, entre Giannatasio y la Rambla, tenemos muchas realidades, pero con poca información sobre los gurises y los servicios que hay dentro de eso, de esa... dentro de esos espacios que son tan diversos y tan complejos que la fragmentación ha llevado a que hoy tenemos en la ciudad de la costa los barrios privados más caros con las realidades más crudas de nuestra infancia. Si uno hiciera el arco de Montevideo, tiene el 90 y pico, o sea, toda la zona metropolitana de Montevideo tiene el 96, 95% de los asentamientos y no hacen más del 60% de los gurises. Digo, ahí tenemos. Claro. Hay mucha diferencia en muy pocos kilómetros. ¿Y se ha detectado infancias en situación de calle? Sí. O sea, ¿volvimos atrás en ese sentido? Sí. Lo que pasa es que ahí hay todo un problema de reconocimiento se aborda la situación de calle dentro del propio Estado con diferentes miradas y con diferentes definiciones de lo que es una situación de calle. Entonces, entonces ahí hay todo un tema. Nosotros lo basamos más en el tema de no tener vivienda y cómo transita esa familia por diferentes refugios, por un montón de cosas que se han abierto que en algunos lugares son suficientes y en otros lugares no. Pero bueno, el MIDES presentó ahora un plan que apunta hacia algunas cosas de las que las organizaciones de sociedad civil venimos planteando hace mucho tiempo, en esto de que no esté focalizado sobre el invierno, un montón de los aspectos, pero sí, porque hay tránsito de familias que en momentos quedan por diferentes cuestiones. Algunas tienen que ver con esto, de la fragilidad de las viviendas que tienen, otras que tienen que ver con la violencia en el territorio, otras tienen que ver con la violencia intrafamiliar y el salir urgente de determinados lugares, un montón de aspectos en los cuales transitan. Y eso implica la movilidad de las familias en diferentes en diferentes barrios de Montevideo todo el tiempo. Se está hablando nuevamente en algunas zonas de que hay comandos narco, por decirlo de alguna manera, que expulsan a la gente de sus viviendas. Sí, hace tiempo ya. Sí, de hecho... Es algo que se había abordado ya en el último gobierno del Frente Amplio y que ahora se está volviendo a
a plantear. No sé si en algún momento desapareció el fenómeno, pero ahora se está volviendo a hablar del tema. Sí, lo que pasó es que en el desarrollo de la pandemia, ahí en el corrimiento del Estado, hubo un aprovechamiento, una máxima optimización de todo ese corrimiento para el crecimiento de las economías ilegales y de las drogas ilegalizadas. Eh, sí, nosotros empezamos a ver en el tránsito por el territorio cada vez más balacera en el territorio, llegábamos a un asentamiento y veía sangre fresca todavía que había sido de la madrugada, casas baleadas, un montón de aspectos. Y bueno, y en el trabajo con la familia, sí, hay expulsión de familia de un territorio a otro para tomar su casa, por un punto estratégico, porque no tienen buen vínculo con la banda del barrio, yo qué sé, por un montón de aspectos en los cuales terminan eh, expulsados. ¿Y se puede actuar sobre eso? Se puede, sí. Yo entiendo que se debería actuar, pero Sí, ¿se puede? nosotros ahí tenemos un planteamiento que en realidad lo que hay que actuar es sobre el territorio. O sea, hay un problema que Uruguay dejó de lado, porque muchas de estas situaciones tienen que ver, como estas, como la situación de las balaceras en el territorio y de la resolución, queda resolución de las herramientas que tenga la familia. Y no hay un acompañamiento real de un equipo en territorio que detecte, acompañe, porque muchas de las cosas no, tienen que ver con la falta de herramientas que tiene la familia a la hora de enfrentar diferentes situaciones. Algunas que tienen que ver con más complejas, como puede ser una situación de enfrentarse a un hijo baleado, un montón de aspectos que eso conlleva posterior en el barrio, y otras tienen que ver con cuestiones básicas de resolución de la vida cotidiana. Elementos de crianza, elementos vinculados a la salud, a derechos básicos que no los tienen. Uruguay tiene un sistema muy complejo de acceso a determinados derechos que complejiza mucho a las familias poder acceder. Muchas veces no tienen, no llegan a determinadas cuestiones porque no saben cómo hacerlo. Pobreza infantil, situaciones familiares muy complejas, Sí. como tú estás describiendo, todo eso lleva a un deterioro social que nos involucra a todos. ¿Se ha detectado también prostitución infantil? ¿Explotación sexual? Sí. 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 Sí, ahí los diferentes medios. Se ha vuelto a una explotación sexual callejera, pero también están todos los entornos digitales. Entonces, sí, hay un montón de situaciones. Nosotros hemos detectado situaciones de explotación infantil a través de videojuegos, Roblox, por ejemplo. O sea, hay un montón de situaciones, sí. Ahí tenemos con el... ¿Pero ahí afecta a la población más vulnerable o hay Sí. un amplio espectro en ese Hay un sentido? amplio espectro, pero la población vulnerable es la que tiene menos herramientas para enfrentar estas situaciones. De hecho, las infancias en los entornos digitales están muy solas. Tenemos un problema los adultos con los entornos, porque el lugar seguro dejó ser la calle y pareciera que los entornos digitales son un lugar seguro. Sin ningún cuidado, sin ninguna protección, sin ningún acompañamiento de los adultos. Y en realidad el entorno digital es un entorno sumamente complejo, con una lógica y con muy pocos niveles de protección, con muy poca exigencia a las empresas. Y bueno, de hecho en todo el mundo se está empezando a tomar medidas en esto por la cantidad de situaciones que viven, tanto de violencia, de explotación económica, de explotación sexual, un montón de aspectos que viven las infancias en los entornos digitales. Tenemos ahí el avance de la tecnología, que parecía ser un avance democrático, termina reforzando estos aspectos más de la desigualdad. Reproducen cada vez más de manera más... Más grave. Más, ¿no? sí, potencialmente más grave la desigualdad bueno, y en esto las familias que tienen menos herramientas son las que terminan con peores situaciones. O sea que reciben vulneraciones de todos lados. Y sí, porque te das cuenta que estos entornos digitales que terminan siendo para algunos gurises el lugar de tránsito real, ¿no? Transitan más por los entornos digitales que por determinados territorios, Claro. lo hacen de una manera totalmente desprotegida del mundo adulto y del Estado, a empresas que su único beneficio es lucrativo y que tienen cero control, que no tienen controles para el ingreso ni por edad ni de nada, que ponen en videojuegos a jugar adultos, niños de todo tipo
sin ningún control de regulación. nada. Exacto. Entonces tenemos algunos problemas. Tenemos algunos problemas ahí muy graves que reproducen mayormente la desigualdad con la tecnología y con la guetización de la pobreza. Estamos en un momento de mucha guetización de determinada pobreza, que no sale de determinados escasos metros cuadrados de su casa. ¿Y en eso puede actuar eficientemente el Plan Más Barrio, por ejemplo, que se está instalando en estos momentos? Consideramos que el Plan Más Barrio es una respuesta positiva a algunos aspectos que se vienen planteando hace mucho tiempo. El realojo de familias en los márgenes de las ciudades sin inversión pública entregó a muchas familias a estas situaciones que estamos hoy diciendo. Bueno, el Plan Más Barrio debería ir en esa línea. Creemos que hay que profundizarlo y a trabajarlo mucho con las organizaciones de sociedad civil. Esto va a haber un realojo en determinados territorios, cuántos niños vienen, qué servicios hay, acompañar a la familia en las inscripciones en las escuelas, que los cupos estén previstos en el club de niños, en las escuelas, que los centros de salud tengan espacio para esa cantidad de niños que vienen, no sé, Claro. Un montón de aspectos que se pueden articular, más sabiendo que vienen determinada cantidad de familias, determinada cantidad de niños, y van a estar en determinado territorio, circular por determinado lugar. Fernando, conversando de estos temas, parece que hay mucho para hacer y a uno le queda la sensación de si es posible, con presupuestos acotados, como se ha dicho en las distintas secretarías de Estado, ¿no? ¿Hay una mirada esperanzadora o cuesta? Nosotros tenemos una mirada esperanzadora porque hay varios elementos que nos darían una mirada esperanzadora. Por un lado, eh, hay una sociedad civil y una sociedad en general reclamando, hay un foco puesto en las infancias, todo el mundo Habla de eso. que habla de que hay que tomar algunas medidas. Eh, por otro lado, Uruguay, si bien cuenta con limitaciones de presupuesto, su presupuesto muchas veces en infancia está focalizado en ámbitos donde nosotros decimos que no debe estar, y ahí hay mucho presupuesto. Por ejemplo. En la institucionalización, Uh-huh. que es lo más costoso, y muy poco trabajo en la prevención. Bueno, este planteamiento del INAU, de la desinternalización, de desinternación de niños, sobre todo en primera infancia, nos parece una buena política que debe ser acompañado por equipos territoriales que acompañan a las familias que van a recibir a esos gurises, y también nos parece una política que podría esos recursos volcarlos hacia el territorio. Tenemos esperanza en que se empiece a reconstruir el trabajo en territorio, mucho más fuertemente, y creemos que hay algunas pistas. De hecho el MIDE largó algún plan, si bien es a corto plazo, pero por ejemplo el de la comunidad de la plaza, que es la recuperación de algunos espacios públicos. Hay cierta mirada común hacia determinados problemas. Entonces sí, estamos esperanzados en que algunas cosas se reviertan. La necesidad de inversión en equipos que trabajan en territorio es muy necesaria. Y otra cosa pero que nos parece fundamental es que todos estos organismos del Estado aterricen en el territorio. No para articular, no para reunirse, sino para dar respuesta a ese territorio. Que tengan organismos que tengan capacidad de respuesta, que aterrice el MIDE, articuladamente, no solo, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el INAU, todo junto, y que puedan haber como comité territoriales para recepción de las situaciones y para resolución de esas situaciones. Otro tema antes de despedirte, porque se nos va quedando corto el tiempo, pero en estos días, o en estas semanas, se ha hablado de revertir el tema de la obligatoriedad de concurrir a centros educativos para que las familias accedan a las asignaciones familiares. ¿Se lo ve como una buena medida eso? Bueno, nosotros y la academia y muchos expertos han planteado que las condicionalidades a las contraprestaciones, a las prestaciones que tienen hacia la infancia, porque aparte atacan objetivos distintos. La prestación tiene que ver con reconocer una situación de desigualdad y de pobreza que está viviendo determinado niño. Uh-huh. Y se le hace una prestación económica para equiparar esa desigualdad o esa situación de pobreza.
no para que vaya a la escuela. Las políticas educativas de sostenimiento tienen que, o sea, de no deserción educativa, tiene que ser política educativa. O sea, la educación tiene que encontrar herramientas para ser atractiva para los gurises, para que no se le vayan los gurises. Y aparte terminan, por ejemplo, penalizando situaciones que son mucho más complejas. Por ejemplo, porque los niños no deciden no ir a la escuela por sí mismos. Claro. ¿Ah? De repente es un resorte de los adultos. Y termina penalizado el chiquilín frente a esa situación. O de repente tiene que ver con situaciones de violencia en el territorio. De hecho hay un informe que salió que los gurises en determinados barrios caminan el doble que el resto para llegar a una escuela. Eso, el entorno... Y en determinadas condiciones, porque a veces ni siquiera hay caminos adecuados. Bueno, por eso. Ahí tenemos un montón de situaciones. Mira, hace un tiempo hablando con un político acá del interior, me decía, desde la onda, desde que cerró la onda, hay lugares que todavía no se ha podido revertir, porque la onda tenía turnos que eran acordes a los centros educativos. Hay lugares, cada vez son menos, pero hay lugares en todo el país donde no se ha podido revertir el acceso, o sea, que no hay ómnibus para llegar a las escuelas desde los medios rurales. Esos son los que terminamos castigando muchas veces. En realidad hay responsabilidad del Estado en otros aspectos. Entonces, la política educativa y de sostenimiento y de no deserción educativa tiene que ser una política educativa, no tiene que ver con lo económico. De hecho, nosotros recibimos devoluciones o contraprestaciones sin ningún, o sea, recibimos prestaciones sin ninguna regulación, sin ningún control y sin ninguna, no se exige nada a una cantidad de parte de la población. Fernando Olivera, muchísimas gracias. Me consta que podemos seguir hablando, pero bueno, será motivo de una próxima charla. Bien, para mí siempre es un placer compartir estos espacios, poder llegar a diferentes públicos y sobre todo desde la plataforma hace mucho tiempo tratamos de que sea más colectivo y que la gente acceda a otro tipo de visión. No es la única. Claro. Pero que por lo menos tenga una visión de las organizaciones que estamos trabajando en territorio, de los obstáculos que se nos plantean cotidianamente a la hora de pensar cómo revertimos determinada realidad de los grises y sobre todo en apoyar y promover que somos parte de una posible solución y que tenemos herramientas y acumulado histórico como poder dar por lo menos algunas líneas por donde pueden ir algunas cuestiones. Te comento solo uno de los mensajes que ha llegado. Gracias por esta entrevista tan esperanzadora. O sea que se transmitió una esperanza, lo cual... A mí me cuesta a veces ser positivo porque tengo muchos puntos de vista críticos, hace muchos años que estoy en esto, pero créanme que pila de veces intento ser crítico, en realidad, pero también, para los que me conocen saben que estamos proponiendo alternativas todo el tiempo. Te leo otro, entonces, de Esteban. Está siempre bien claro, Fernando, y con gran compromiso. Un abrazo bien grande nos manda. Dale, gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias por venir, además, Estudios. Gracias.